sublime gracia del Señor. Hermano Cheo, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? Distintivo puritano. Ah, véalo, muy distintivo puritano. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sí. Él no se va a dejar morir, ¿cierto que no? Él no se deja. Bueno, hermano Nemesio, ¿cuál es el punto que estamos viendo del distintivo puritano? Estamos viendo acerca del principio regulador de la adoración a Dios. Principio regulador, muy bien. Principio regulador, no es porque lo hayan dicho los puritanos, ni porque Juan Calvino lo haya mencionado, es porque está en la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada que la adoración religiosa no debe guiarse por preferencias, gustos, tendencias, sino que Dios ha establecido en su palabra cómo debe ser la adoración religiosa. Y pues esto nos va a causar un poquito de asombro, pero desde la misma creación Dios ya venía estableciendo cómo quería que sus hijos le adoraran. Hermano, pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde está en la Biblia? Ahí no dice nada. En los 2 primeros capítulos de Génesis, ahí no dice que Dios mandó al hombre que le adorara ni nada por el estilo. Sí lo dice. Porque pues nosotros creemos no solamente en la inspiración de la palabra, sino en la revelación progresiva de la palabra. De manera que Dios habla desde el mismo versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya Dios está hablando. ¿Cómo está hablando? Bueno, Dios habla de varias maneras. Habla a través de sus palabras de revelación y también habla a través de acciones de revelación u obras de revelación. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Dios crea el universo en 6 días y descansa el séptimo, ya Dios nos estaba diciendo que había un día diferente a los demás. Cuando Dios hace vestiduras de piel de animal para cubrir a Adán y a Eva, ya había entrado el pecado al mundo. Ahí no dice que había que sacrificar animales. No lo dice literalmente, no lo dice explícitamente. Pero tampoco podemos decir que es que Adán y Eva encontraron las vestiduras de animales colgadas en un tendedero de ropa porque la cebra y la yegua se habían quitado la piel y la habían dejado ahí colgada. No, hubo un sacrificio. Y fue Dios el que lo vistió. Entonces, aun cuando la Biblia no nos dice explícitamente que Dios había establecido un sistema sacrificial para cubrir el pecado del hombre, esa acción que Dios lleva a cabo de asesinar unos animales, de sacrificar, ¿sí? Para algunos que sean más escrupulosos, sacrificar animales para cubrir con esa piel el cuerpo desnudo de Adán y Eva, esa obra es una obra de revelación o una acción de revelación que posteriormente con el desarrollo de la historia de la redención se va a ir ¿qué? Revelando de una forma más clara. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4 de Génesis, encontramos que Abel hacía sacrificios a Dios. Ya nos da el capítulo 4 un elemento adicional. Ya había una práctica en el hombre. Hay unas obras de revelación. Y ya hemos podido ver cuál es la institución del día del Señor, en los 6 días de la creación en uno de descanso, el establecimiento de un sistema sacrificial a partir de la caída, cuando Dios cubre a Adán y Eva con pieles de animales,
Entonces, en la Escritura, Dios no nos habla no solamente a través de su palabra, sino también a través de sus obras. Hay obras de revelación. Por ejemplo, el hecho de que Dios separe la luz de las tinieblas apunta a Juan capítulo 1. En él estaba la vida era la luz de los hombres. A primera de Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero esa revelación es progresiva. En Génesis capítulo 1 lo único que vemos es que Dios separa la luz de las tinieblas. Pero eso ya nos habla del carácter de Dios. Entonces tenemos que Dios se revela a través de sus acciones y también a través de su palabra expresa. Y como la revelación es progresiva, llega el momento en la historia de la redención donde Dios ya establece de forma explícita, sin lugar a dudas, sin ambigüedades, que para cubrir el pecado del hombre tenía que haber derramamiento de sangre. Y esto encuentra su fin, como vimos en la predicación, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces vemos allí revelación progresiva. Pero no estamos hablando del sistema sacrificial, estamos hablando del principio regulador. Dios comienza a regular la adoración desde la misma creación, apartando un día de 7. Un día en el que el hombre iba a descansar, ¿para qué? Para tener comunión íntima con Dios, porque eso era lo que sucedía en el huerto del Edén. Posteriormente, ya por causa del pecado en el decálogo, Dios de forma explícita dice, trabajarás 6 días y el séptimo será el día de reposo para el Señor. Dios ha regulado la adoración desde siempre. Desde siempre. De manera que, siendo Dios soberano, creador, amo, dueño de todas las cosas, Él y solo Él tiene la potestad para determinar cómo debe ser el culto a su persona. No estamos gobernados por preferencias, tendencias, modas, opiniones, sino por lo que la ley, por lo que su palabra santa establece. De manera que el entendimiento que nosotros tengamos, nuestra teología, va a determinar nuestra práctica. Es decir, nuestra ortodoxia va a determinar nuestra ortopraxis u ortopraxia, perdón. Lo que hay en mi cabeza va a gobernar mi vida. Si aprendemos mal, vamos a vivir mal. Si aprendemos mal cómo adorar a Dios, obviamente vamos a llevar a cabo una práctica ilícita de adoración a Dios. Y Dios no la va a recibir, lo peor es eso, o sea, que vamos a pensar que estamos adorando a Dios cuando Dios no está recibiendo supuesta adoración. Vamos a Deuteronomio 28:1, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Claro, hay más ejemplos en la Biblia de cómo Dios actúa, cómo Dios determina su adoración, pero no los vamos a ver hoy. ¿Sí? Está el famoso pasaje de Nadab y Abiú, de David y Usa, que ustedes ya conocen. Y a su debido, el pasaje de Saúl ofreciendo sacrificios, pues los vamos a analizar posteriormente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que él debe guardar y poner por obra todos los mandamientos que él le prescribe. Es decir, y dentro de esos mandamientos que estaba, pues como ya dijimos en la predicación, también estaba la ley ceremonial, que como ustedes ya saben,
se cumplió en Cristo. Pero lo que queremos resaltar acá no es que vamos a hacer las cosas como el Antiguo Testamento. No, el principio que hay detrás de ello, el principio es que Dios es el que manda. Y el pueblo oye y obedece. Que Dios establece. Es decir, aquí no está diciendo Dios, acontecerá que si tú interpretas mis mandamientos de alguna manera, acontecerá que si a ti te parece difícil obedecer, pues bájale, así como yo hago. Está muy duro el sonido, le bajo un poquito porque para acomodar, para que se acomode a nuestro oído. Entonces, si el mandamiento está muy fuerte, bájale, tranquilo, que no. Si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. El pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Oír atentamente para guardar y obedecer todo lo que Dios había ordenado. Y me adelanto un poquito. Por tal razón fue que Nadab y Abiú murieron quemados. Porque decidieron adorar a Dios según su opinión, según lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que, como decíamos en la sesión anterior, las personas piensan que pueden honrar a Dios como a ellos les parece. Como lo dicte mi corazón. ¿Sí han escuchado? No, es que tú tienes que adorar a Dios como tu corazón te lo indique. Bueno, la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón es lo menos confiable que hay en el universo. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Una pregunta retórica. Y Dios responde, yo Jehová. Yo soy el que peso los espíritus. Yo conozco las intenciones del corazón. Pero a nosotros nos dice, tu corazón es engañoso y perverso. O sea que oír tu corazón es un mal consejo. El corazón es mal consejero, lo que dice la Biblia. En todos los temas, engañoso y perverso. Nosotros tenemos cuidado de las personas, pero la palabra dice no, ten cuidado de tu corazón. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. La palabra de Dios también dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que a mí me parece que así es, ¿no? Imaginémonos que, bueno, acá no sucede, ¿no? Porque pues vivimos en un país que aunque es muy rico, es tercermundista, ¿no? Y a duras penas tenemos carros de carburador y los de inyección electrónica con los inyectores tapados a más no poder porque la gente pues tampoco es que le sobre el dinero para estar limpiando los inyectores a los carros, ¿no? Pero imaginémonos que tenemos los carros modernos que tienen GPS. Los carros modernos tienen GPS, es decir, un sistema de ubicación global. Es decir que yo puedo ubicarme en cualquier lugar del mundo a través de un satélite. Él me va a indicar dónde estoy y me va a decir cómo llegar a mi destino. Entonces yo le digo a la computadora tal dirección y él me va a decir cruce por aquí, métase por allá, derecho tantas cuadras, gire a la izquierda tantos metros. Él me va a guiar. Él me va a guiar, el GPS. Pero resulta que él me dice, gire a la izquierda, y yo digo, no, voy a girar a la derecha. ¿A dónde voy a llegar? A otro lugar. El GPS es mi guía, porque yo voy a ir a un lugar que no conozco. Ahora, si yo sé llegar, pues ¿para qué necesito GPS? Pero yo voy a ir a un lugar que no conozco, necesito una guía. Me ubico en el GPS me dice, gire a la izquierda, y yo digo, no, voy para la derecha. No voy a llegar a mi destino.
Pues precisamente eso es lo que sucede con la iglesia moderna. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestro GPS, tenemos la ley de Dios, tenemos los principios de Dios, y nosotros decimos, no, yo lo voy a hacer de otra manera. Yo lo voy a hacer de otra manera. Y ustedes saben que todo lo que no se conforma a la voluntad de Dios, ¿qué es? Pecado. Y como dice nuestro catecismo, el pecado es la no conformidad a los mandamientos de Dios. Entonces, y Dios no solamente ha regulado el comportamiento del creyente en su vida, sino también el de la iglesia, cómo se debe llevar a cabo la adoración. Esta fue la cuestión más importante con la que los puritanos tuvieron que lidiar. Recordemos que los puritanos fueron un grupo de hermanos anglicanos que comenzaron a sentir inconformidad porque la iglesia anglicana, establecida por Enrique VIII cuando se separó del catolicismo romano en el siglo XVII, finales del 16, comienzos del 17, se separa de Roma por intereses políticos con el pretexto de su divorcio, pero eran intereses políticos. Esa iglesia continuó con las mismas ceremonias católicas. ¿Qué diferencia había? Pues que ya no estaban rindiéndole cuentas al Papa, ahora le rendían cuentas al rey. El rey era la cabeza de la iglesia. Y a través del estudio de la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, que fue inquietando el corazón de algunos hombres, empezaron a ver que, bueno, pero aquí ¿qué ocurrió? Le cambiamos la razón social al negocio, pero seguimos haciendo lo mismo. Le cambiamos el nombre al negocio, pero sigue haciéndose exactamente lo mismo. Y por eso se le llamó puritanos, en forma despectiva, ¿no? Porque ellos pretendían purificar a la iglesia anglicana. Mire, seguimos haciendo la misma misa, las mismas vestiduras costosas que estamos haciendo. Y allí se generó la controversia. Allí se generó la controversia. Gracias a este despertar es que nosotros hoy tenemos nuestras confesiones. Aquí hubo hombres que se inquietaron y no estuvieron conformes con lo que se hacía dentro de la iglesia protestante. Supuestamente la iglesia anglicana era protestante, pero todo era una mentira. Los anglicanos, al igual que el catolicismo romano, creían en el principio normativo. Principio normativo. Diferente a los puritanos que creían en el principio regulador, o si prefieren llamarlo regulativo. ¿Qué enseña el principio normativo? Debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios prohíbe no lo debemos hacer. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Lo que Dios manda hay que hacerlo. Lo que Dios prohíbe no hay que hacerlo. ¿Dónde está el problema? Pero si Dios no prohíbe algo, se puede hacer. ¿Dónde dice la Biblia que no podemos poner una bola con luces? Se puede hacer. ¿Dónde dice la Biblia que no podemos tener danzarinas? Se puede hacer. ¿Dónde dice la Biblia que en lugar de predicación no podemos poner una película? Se puede hacer. Esto se denomina principio normativo. En pocas palabras, si Dios no lo prohíbe, hágale, papito. Pa'lante como el elefante. Tenemos la licencia para innovar. Entonces ya hay una iglesia que es un bar, es decir, es iglesia y es bar al mismo tiempo. Las personas, los miembros llegan allá a tomarse sus copitas
Y allá está el predicador, que parece más bien un stand-up comedy. Ya lo hay en México. Y escuchan musiquita y ven videos, mientras el predicador, que no es otra cosa sino un animador, enseña la palabra, entre comillas. ¿Dónde dice la Biblia que no se puede hacer? En ningún lado. Entonces hagámoslo. Principio normativo, es un error. Es un error. Porque el hombre no tiene la prerrogativa de suponer cómo debe ser la adoración a Dios. El hombre debe limitarse a obedecer lo que Dios ha establecido. No vamos a entrar en detalle, pero si ustedes leen las estipulaciones de las leyes ceremoniales del Antiguo Pacto, van a ver que es abrumador leer de tantas cosas tan minuciosas que el Señor ordenó. Cuando fueron a construir el templo, cómo el Señor fue tan minucioso en cada detalle. En la visión de Ezequiel del templo, yo he escuchado, pero es que ese texto es muy pesado. Es demasiado detallada la descripción. ¿Por qué? Porque Dios ordena, es celoso en su adoración. De manera que ni ustedes ni yo podemos decir, yo creo que a Dios le va a agradar esto. No. Si no lo dice la Biblia, pues debo abstenerme de hacerlo. Entonces eso se llama principio normativo. Lo hacen los católicos, lo hacen los anglicanos, lo hacen los luteranos y hoy en día lo hace todo el mundo. Es decir, históricamente los luteranos, los anglicanos y la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana se inventó esa liturgia, se la sacaron de la manga. No tiene ningún fundamento bíblico, pero lo hacen. Y hoy en día el 99% de las iglesias evangélicas lo hace. ¿Cómo les gustaría el culto? ¿Qué quieren que hagamos? Canciones más moviditas. ¿Cómo quieren la decoración del lugar? Hay algunos que incluso dicen, bueno, ¿cuánto quieren ustedes que dure la predicación? Más alabanza, menos predicación. Mire, hay iglesias, ustedes no me lo van a creer, donde hacen una encuesta para que la gente diga cómo quieren el culto. Así como los negocios, uno ofrece un producto y ¿qué hace primero? Una encuesta. Uno va al supermercado, aquí no, porque acá en Colombia, uno va a Metro, bueno, iba a decir Macro, pero ya son mayoristas, a Metro, al Éxito, y hay algo que se llama impulsadoras. ¿Qué hacen ellas? Ofrecen una degustación de un producto y le preguntan a uno, ¿le gustó? ¿Qué le pareció? Me parece muy rico, mire, tenemos esto. Claro, antes de lanzar el producto, ellos hacen un estudio de viabilidad, un estudio de factibilidad para ver si el producto puede tener el impacto que la empresa desea. Si no pasa el estudio, no se saca el producto al mercado. Pero primero hacen todo un estudio de mercadeo, una mercadotecnia para lanzar un producto. Y las iglesias hoy están así. ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren el culto? Cortico, ¿cierto? Para que puedan ir a lavar la ropa, hacer mercado. ¿Cuántos cultos? No, hagamos 3 cultos. Uno a las 7, otro a las 9 y otro a las 6 de la tarde. Y si usted viene al de las 7, pues le queda el domingo libre y se va a comer sancocho a la mulata. Porque no hay plata para ir a Piscilagos, entonces se van para la mulata. O se ponen a lavar ropa. O a dormir, ya salí. ¿Sí o no? Ya salí del culto. Como en un buffet, uno en el buffet, uno pasa con el plato. ¿Se han ido a un buffet? Bueno, allá en la iglesia que queda pasando el puente hay un buffet, un restaurante, por lo cierto, bien caro. Pero cuando nosotros estábamos allá, pues pasaba uno con el plato, ¿no?
écheme esto, écheme esto, y le van sirviendo a uno y al final le pesan a uno la comida. Y un almuerzo que en la calle vale 10, allá vale 30, 35, tanto, uy, bueno, hagámosle. Pero la iglesia no es un buffet. Dios es el que determina cómo es la oración. Y el sustento bíblico, tranquilos, tranquilos. Lo vamos a ver. Entonces, los puritanos, al contrario de los anglicanos, dicen, ¿debemos hacer lo que Dios manda? Sí. ¿Debemos abstenernos de hacer lo que Dios prohíbe? Sí. Si Dios prohíbe algo, no se hace. Y lo que Dios no prohíbe, entonces los puritanos dijeron, tampoco hay que hacerlo. Ninguna práctica prohibida debe estar en la adoración, pero tampoco debemos incluir en la adoración aquello que Dios no manda. Ese fue el pecado de Nadab y Abiú. El texto de Levítico 10 es claro. Presentaron a Dios un fuego extraño que ¿qué? Dios no mandó. Ahí no dice que era más feo, que olía feo, que fue a deshora. No, no, ahí dice, Dios no lo mandó. Y créanme que ellos tenían las mejores intenciones del mundo. Pero Dios fue tan severo que no les dijo, bueno muchachos, se van a morir como a Elí. A Elí le dijo, te vas a morir más adelante. No, a ellos les cayó candela de una vez, fuego del cielo. Murieron incinerados. Dios no lo mandó. Porque Él ya había establecido en su ley cómo era la ofrenda que debía presentársele a Él. El incienso que tenía que presentársele a Él. ¿Quién lo debía hacer? ¿Cómo debía hacerlo? Ya lo había estipulado. Entonces, es Dios diciendo, aquí no vengan a inventar. Ustedes no son los que mandan, soy yo. Tome para que lleve. Entonces, esta postura puritana se le llamó principio regulativo de adoración o principio regulador. Es decir, nosotros no tenemos derecho a innovar. No tenemos derecho. Por eso hay una diferencia muy grande entre el culto que se hace acá y el culto de otras congregaciones, que se centran más en la supuesta adoración, ¿no? Predicaciones de media hora, que no son predicaciones, son charlas. Charlas motivacionales. Tú puedes, Cristo te ama, descubre el campeón que hay en ti. Todo traído de la psicología. La psicología de rogeriana. Descubre el campeón que hay en ti. Media hora. Adoración, 1 hora. Y eso no parece adoración, es un concierto. Vamos a la iglesia a ver las cualidades, talentos, dones, atributos del cantante. Apagamos las luces y hágale. Parece un concierto. Realmente es un concierto. La gente no canta, la gente va a ver al adorador. El lugar de adoración, entre comillas, está en el centro del púlpito, del altar, perdón, porque allá no hay púlpito, allá se llama altar. Y eso es lo que tiene preeminencia en el culto. Con el propósito de mover las emociones, manipular a las personas. Pero venimos a la doctrina bíblica y vemos que el culto para algunos, ¿cierto? Es plano, puede ser hasta soso. Y es lo primero, hermano, pero ¿por qué aquí el culto es así? Porque el culto es diferente. Porque no hay esto, porque no hay lo otro. Lo que está de moda es esto otro. Bueno, porque el culto no lo regula opiniones, tendencias, modas, sino la palabra del Señor.
G.I. Williamson expresa en pocas palabras lo que plantea el principio regulativo. El principio es sencillo. Lo que se manda es correcto, lo que no se manda es erróneo. No está en la Biblia, no se hace. ¿Está? Fácil. Está en la Biblia, se hace. No está en la Biblia, no se hace. Por eso es que nosotros no le cantamos cumpleaños a nadie en medio del culto, sino que al finalizar el culto, ¿sí?, se felicita a la persona después de que termina el culto. ¿Por qué? Porque el culto no es para felicitar a nadie, el culto no es para entretener a nadie, el culto es para Dios. Termina el culto, entonces te dice, el culto ha terminado, vamos a felicitar a fulano porque está cumpliendo años, fuera de la reunión. Porque en la reunión de adoración oficial de la iglesia, nada debe robarle a Dios la preeminencia. Nada ni nadie. No, que es que mi hermana canta muy bonito, a mí me gustaría que la pasaran allá al frente a hacer un especial. No, que especial ni que 8 cuartos, no, que acá no venimos a ver a nadie que cante bonito. ¿Quieren escuchar a alguien que cante bonito? Luis Miguel va a venir a Colombia en estos días. Vayan a ver a Luis Miguel. Sí. Tipo un monstruo cantando. Pero acá no venimos a ver ni a Luis Miguel, ni a Sara Jerez, ni a Sovereign Grace, ni a nadie. Venimos a adorar a Dios. El que dirige debe promover que el pueblo adore a Dios, que el pueblo cante. No cantar para que los demás lo vean. Uy, qué vozarrón el que tiene. No, a Dios no le importa el vozarrón. Dios quiere ser adorado por su pueblo. Y el que dirige tiene que pasar inadvertido. Y la gente centrarse en adorar a Dios, en cantar a Dios. Caso contrario, aquellas congregaciones que no siguen el principio regulativo, pues ahí es que ver al orador y al adorador, al salmista. Vamos a la confesión de fe de Londres. Si trajeron la confesión de fe, ¿sí la trajeron? No, bueno, tienen que traerla porque aunque no la estudiamos directamente, pues mucho de lo que vemos acá está contenido en la confesión y la vamos a citar en algún momento. Entonces, si no la tienen impresa, la pueden descargar en PDF. ¿Sí? Y si alguien realmente desea una confesión de fe para leerla, yo le puedo facilitar una. No para que la ponga en el comedor a llenarse de polvo, ni para que la coman los ratones, para leerla, porque la confesión que se da, tal vez otra persona sí realmente la quiere leer. Entonces, no hay que desestimar o rebajar el material así. La Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 22, párrafo 1, dice lo siguiente. Párrafo 1, bueno, vamos a leer del 1 al 5, pero no lo vamos a ver todo hoy. Párrafo 1, capítulo 22. Y allí dice el título, de la adoración religiosa y del día de reposo. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. ¿Sí? Dios, a través de sus obras, se revela. Romanos capítulo 1. La luz de la naturaleza nos muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Desde el mismo momento en que Dios crea al hombre, ella está estableciendo la distancia entre Dios y el hombre. No de forma explícita, de forma implícita. ¿Cómo? Bueno, yo te creé,
yo soy tu Señor. Tú eres mi creación, me debes adoración a mí. Tienes que vivir para mí. Notemos que en los dos capítulos de Génesis, los dos primeros capítulos de Génesis, Dios no le pregunta nada a nadie. Y cuando crea al hombre no le pregunta. Y cuando hace que el hombre se duerma no le pregunta si quiere una mujer o si quiere otro hombre, como dicen los degenerados de hoy en día. Dios no le pregunta nada, porque Él es el dueño. Creó una mujer, Tim. No le preguntó cómo la quería, le dio su mujer. Implícitamente, yo hago lo que yo quiero y tú haces lo que yo te diga. Dice que creó al hombre para que labrara el huerto y lo guardara. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre las aves de los cielos, los peces de la tierra, las bestias, los peces de la tierra. Bueno, pronto si es un sapito, ¿no? Los peces del mar y las bestias de la tierra. Dios dio órdenes. Este árbol no me lo tocas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo soy el dueño. Pero puedes comer de todos los demás árboles. Ah, es que Dios no es antojadizo ni arbitrario. Él no es como mi papá era porque yo lo digo. No, Dios le dijo, de ese no me lo tocas, pero tienes toda la creación vegetal para que comas y disfrutes de ella. Es un Dios benevolente. Es un Dios benevolente, le dio al hombre todo. Pero cuando el hombre es creado, en su corazón él debe entender, yo soy creación, este ser que me habla, me creó, me hizo, me debo a él. Por eso Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos que la creación revela ¿qué? El eterno poder y la deidad de Dios, que los hombres no quisieron entender, rechazaron la verdad de Dios para ir a adorar a la criatura. Es decir, la revelación general de Dios debe darle al hombre a entender que hay un Dios y que ese Dios demanda que se le adore. Porque de hecho, si nosotros limitamos la adoración a Dios al decálogo, entonces eso deja por fuera a todas las naciones de la tierra. ¿Sí o no? Pero qué cosa que el día de reposo fue establecido en la creación y no en el decálogo. ¿Cuándo fue establecido el día de reposo? Cuando Dios creó el universo. Y el decálogo lo que nos hace es ratificar ese mandamiento y explicárnoslo. El Señor le dice, porque en 6 días creé yo el universo y descansé el séptimo. Tú vas a descansar y me vas a dar ese día a mí. Ah, entonces Dios, ahora en la revelación de la ley, se va hasta la creación y le dice al hombre, vas a descansar el séptimo día porque yo hice la creación en 6 días y descansé el séptimo. Revelación progresiva. De manera que el día de reposo no solamente es para la iglesia, el día de reposo es universal, para todo el mundo. De manera que el que está fuera en la calle trabajando en este momento, no por obligación, sino por preferencia, porque tampoco somos legalistas. No, ven al culto, Satanás, hijo del diablo. No. Si le tocó, pues le tocó. ¿O qué? Que aguante hambre, pues. O la iglesia es que la iglesia lo va a mantener. Pero hay personas que lo hacen por preferencia. Trabajan toda la semana y le dicen, ¿quién quiere ganarse una cestra? Yo, tiene que ir el domingo, hágale. Estamos en la gracia. El inconverso que en este momento está fuera en la calle y no guarda el día del Señor está en pecado, porque fue establecido antes de la ley mosaica. El inconverso que no se casa. ¿Cuándo estableció Dios explícitamente el adulterio como pecado? En la ley. Pero cuando Lamec, hijo de Caín, tiene 2 mujeres, ya estaba pervirtiendo el matrimonio, porque Dios cuando crea a Adán y a Eva dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. A él no dice,
dejará al hombre a su padre y a su madre y se conseguirá a sus mujeres, o se unirá a sus mujeres. No, dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo lo estableció? ¿En la ley mosaica? No, en la creación. ¿Sí? El adulterio o la fornicación es pecado desde el mismo huerto del Edén, porque Dios estableció eso en el huerto del Edén, pero lo vino a explicar porque la revelación de Dios es progresiva. ¿Dónde? En el Decálogo. ¿Bien? Y Jesús vino a rescatar, revelación progresiva, con su venida, el principio detrás de esa ley. No es que no solamente se adultera cuando me acuesto con otra persona que no es mi esposa o antes del matrimonio, se adultera con la cabecita. Entonces veamos que esa luz de la naturaleza, como dice nuestra confesión, muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, justo, bueno y hace bien a todos, y por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y eso es para todos. No, pero es que ese es inconverso. Pues peor todavía, porque el inconverso añade pecado a su pecado. Está muerto espiritualmente y si sigue pecando, añade pecado a su pecado. Sigamos. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las santas escrituras. ¿Qué pasó con Caín? Caín quiso adorar a Dios conforme a la imaginación y a la invención de su propio corazón. Él pensó que las fruticas también servían para adorar a Dios. No, pero si yo llevo mis mejores frutas. Bueno, pero si yo a Dios le voy a cantar con el corazón. Ahí te va mi mejor canción, Señor. Pero no es la que Dios pidió. Más adelante vamos a ver por qué lo que cantamos son himnos y evadimos aquellas canciones que son demasiado rítmicas. Digo demasiado, porque también está el otro extremo. La batería es del diablo. No, los instrumentos los hizo Dios. No hay nada que Satanás haya creado. Satanás no ha creado nada. Nada. Porque a veces hay iglesias donde no tocan instrumentos que porque es del diablo. Dios, la música la creó Dios. Los instrumentos Dios le dio sabiduría al hombre para hacerlos. Ahora bien, el uso es el que está mal. Porque entonces están también los que dicen, el televisor es del diablo, las redes sociales son del diablo, el internet es del diablo. Se parecen a la mamá del aguador. ¿Han visto la película El Aguador? Véanse, la chistosa. Todo es del diablo. No, es el uso. Entonces, ¿se puede tocar batería? Claro, pero hay que entender que determinados ritmos alteran el estado de ánimo del hombre, alteran el cerebro. Hay estudios que lo confirman. Entonces, cuando una canción es demasiado rítmica, corremos el riesgo de la adoración a Dios, que debe provenir de un corazón motivado por el Espíritu Santo, provenga más bien de un corazón motivado por pasiones carnales. Y entonces la gente piensa, uy, no, este culto estuvo más bueno. Sí, ¿por qué? Se movió el Espíritu de Dios. Y eso, no, usted viera eso, la congresa, la gente estaba enardecida. Uy, todo, mejor dicho, se sentía. No, pues van a los conciertos de rock y verá, brincan, saltan, se dan patadas, se dan puños. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo? No,
la carne. ¿Nunca han visto un concierto de heavy metal? No, ¿cuál es el más duro, Miguel? El estilo power metal, black metal. ¿Nunca han visto? Yo no estuve allí, pero me tocó porque en la universidad hacían conciertos de eso y uno pasaba y uno, pues la curiosidad, uno se quedaba mirando. La gente entra normal y cuando uno se da cuenta están dando patadas y puños entre ellos. Oiga, pero, ¿y usted va al niño juiciosito, calladito, con su camisetica negra que dice Iron Maiden o Pantera, llega, entra allá y después lo ve desatado? Están poseídos por el diablo, están influenciados por Satanás a través del ritmo de la música. Yo no he visto la primera persona moviendo la cola escuchando música clásica. No es posible, no es posible. Pongan una melodía del Richard Clayderman, intenten bailar, imposible. No es posible, son melodías para deleitar el oído, para estar tranquilos. Y entonces el reggaetón, ¿por qué es tan popular? Porque ese ritmo altera los sentidos. Por esa razón, nosotros no nos dejamos guiar por nuestras imaginaciones o las invenciones de los hombres. Y tratamos de ser, en la medida de lo posible, lo más mesurados posibles para no entrar a usurpar la adoración a Dios proveniente del Espíritu Santo en nuestros corazones. El hombre debe adorar a Dios de la forma más libre posible, que únicamente sea influenciado por el Espíritu Santo. Por eso las letras de los himnos. Nunca van a escuchar un himno que diga, yo soy el campeón. No, no es que campeón ni que nada. Cristo, Cristo, mi pecado, Cristo. Centrado en Dios. La semana que viene vamos a continuar analizando la confesión de fe. Y si el Señor lo permite, vamos a ver textos en la Escritura donde nos muestra qué tan celoso es Dios, que ustedes ya los deben saber y ya los deben haber estudiado y ya tal vez, pero hay personas que no. Entonces a los que ya lo tienen claro, yo les pido por favor, tengan paciencia con aquellas personas que no han sido expuestas a estas verdades. ¿Listo? Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, guíanos a través de tu palabra. Nuestro deseo es tributarte una adoración lo más bíblica y espiritual posible. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoran en este monte. Ustedes dicen que se debe adorar allá en Jerusalén. Y la respuesta del Señor es, vendrá el tiempo donde ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis, sino que aquel que desea adorar a Dios, adorará al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca que tales adoradores le adoren. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu, a través del Espíritu Santo y en la verdad de tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.